Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros sabemos cuál fue el sufrimiento, la tortura que él tuvo que experimentar. Ese era el juicio de Dios, ese era el precio de la paga del pecado. Y solamente una ofrenda perfecta podría cumplir con esa paga. Nuestro Señor Jesucristo, siendo sin pecado, Él tenía que asumir esa posición. Solamente Él podía hacer ese pago, nadie más. No es que la paga del pecado sea la muerte de cualquiera, no, no es así. Hay algunas religiones que están interpretando y le han dicho a sus miembros que la paga del pecado es cuando una persona muere ya se pagó el pecado. Así han enseñado. Pero no es así. Cuando miramos en la Biblia, la paga del pecado es la muerte, sí, pero tiene que ser una ofrenda sin defecto, perfecta. Porque cuando los pecados pasaban a la ofrenda, la perfección de esa ofrenda pasaba al que era pecador. Eso se hacía antiguamente vez tras vez, vez tras vez. Cuando leemos el libro de Levítico, Dios lo ordenó de esa manera como sombra de lo que había de venir. En el libro de Hebreos se aclara por qué está escrito lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Quien no ha entendido el Antiguo Testamento solamente lea el libro de Hebreos y ahí está. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que experimentar esa tortura. Él tuvo que experimentar lo que vivió para poder librar a toda la humanidad. Porque Él era el único perfecto. El único perfecto era nuestro Señor Jesucristo. Y Él tenía que hacer esa ofrenda expiatoria por nosotros. La paga del pecado es muerte. Él tenía que pagar con su vida por nosotros para que nosotros fuéramos libres del pecado perfectamente. No así como sucedía cuando moría un animalito, que era algo temporal. Lo que el ser humano hace es temporal. En el libro de Hebreos se aclara que eso que sucedió era sombra de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él lo hizo perfecto para que nosotros fuéramos libres del pecado de una manera perfecta. De una manera perfecta es, no hay que hacer otro sacrificio. Ya no hay más sacrificio. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, fue el sacrificio suficiente. Pero ¿qué dijo en la cruz? Una de las palabras que dijo, de las últimas palabras, es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así dijo, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién más dijo similar? No sé si se acuerden, en la Biblia aparece alguien que también murió y también cuando lo mataban, él pidió, oró por esas personas que lo estaban asesinando. Y él dijo algo similar a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Esteban, sí, ya Esteban, efectivamente, Esteban dijo algo similar, no les tomes en cuenta, así dijo Esteban. Y es increíble, si nosotros nos imaginamos la escena cuando están asesinando a alguien, que esa persona ore, ore por las personas que le están asesinando, ore por el alma de quienes están asesinándole. ¿Por qué lo asesinaron? Porque estaban engañados. ¿Por qué asesinaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué asesinaron a Esteban? ¿Por qué hicieron lo que hicieron las personas religiosas? Eran bien religiosos y bien celosos. Pero ¿por qué hicieron lo que hicieron? Porque estaban engañados. La Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. ¿Y por qué estamos considerando las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, las últimas palabras de Esteban? Porque el versículo que consideramos el día de hoy dice: hacer acepción de personas no es bueno. Así dice, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hacer acepción de personas no es bueno. Así dice, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, al orar por las personas que lo estaban crucificando, Esteban, al orar por las personas que lo estaban crucificando, vemos un mismo corazón. El corazón de Esteban, el corazón de nuestro Señor Jesucristo, un mismo corazón. ¿Qué hace que tengan un mismo corazón? Que Esteban era justo. Solo un justo puede tener el mismo corazón que nuestro Señor Jesucristo. Pedir por las personas que aún le están asesinando, las personas que aún le están infringiendo dolor, que lo están llevando a la muerte. Eso solamente lo puede hacer ¿quién? La persona que tiene el mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, y sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ya sabemos en qué hay que imitarlo, en no hacer acepción de personas. Nuestro Señor Jesucristo
Él, cuando estaba así, cuando fue crucificado, dijo esas palabras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya que el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No sé si ustedes se acuerden, hay una escena en la cual al apóstol Pablo lo apedrean. Y cuando lo apedrean hasta dejarlo sin vida. En la Biblia no quedó registrado que él murió y luego resucitó. Pero sí quedó registrado que a él lo sacaron, después de apedrearlo, a él lo sacaron arrastrado como un perro muerto y lo tiraron. Pero los discípulos lo rodearon y oraron por él y él se levantó. Esta es como una resurrección que no está registrada así textualmente, él resucitó. Pero ellos oraron y el apóstol Pablo otra vez se reincorporó. ¿Qué hizo el apóstol Pablo una vez que se levantó de haber sido apedreado? Él experimentó. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, él fue Saulo, fue perseguidor de la iglesia y él consintió cuando apedreaban a Esteban. Él experimentó lo que es ser apedreado. Y cuando él se levantó de haber sido apedreado, ¿qué hizo? Automáticamente ingresó nuevamente a la ciudad. A esa ciudad donde lo habían apedreado, ¿él qué hizo al levantarse? Volvió a entrar. Él salió corriendo. El común de las personas, ¿qué harían ante una situación así? Saldría corriendo, buscaría a la policía, así. Pero el apóstol Pablo volvió a donde estaban las personas que lo habían apedreado. ¿Qué es lo que dice el proverbio que consideramos el día de hoy? El proverbio, capítulo 28, versículo 21. Dice, no es bueno hacer acepción de personas. ¿Nosotros qué éramos? Para que hayamos recibido la salvación, bíblicamente éramos lo vil y menospreciado. Bíblicamente éramos lo vil y menospreciado. Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Nosotros a nuestro propio punto de vista, ¿cómo nos considerábamos? Nos considerábamos dignos, merecedores, dignos de, no sé, de ser admirados, respetados, tenidos en cuenta, que las personas nos tuvieran en cuenta. Pero nuestro Señor Jesucristo, para que nos haya dado la salvación, nosotros éramos lo peor de la sociedad. ¿Qué escogió Dios? Lo vil y menospreciado del mundo. Lo contrario, hacer vil y menospreciado el mundo, ¿qué espera de las personas? ¿Qué esperan las personas de los demás? Esperan respeto, admiración, así. Por ejemplo, una chica, cuando se arregla, cuando se maquilla, cuando se arregla para verse atractiva, usa maquillaje, perfume, ropa atractiva, ropa que sabe que despierta pasión, despierta atracción. ¿Por qué una chica hace eso? Porque quiere ser admirada, ser apreciada. ¿Con qué persona se va a quedar? Con la persona que le dé lisonjas, la persona que le diga lo que ella desea oír. Ese es el corazón del ser humano. ¿Satanás qué dijo? Satanás dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese corazón, ¿quién lo recibió? Toda la humanidad. Cuando dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pues se han de discernir espiritualmente. Cuando ese versículo dice de esa manera, ¿qué es el hombre natural? Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos esa naturaleza de querer admiración, respeto, reconocimiento. ¿Qué sería lo contrario? Menosprecio, así, humillación, así. Pero el versículo que leímos hoy que dice, no hagamos acepción de persona. No es bueno hacer acepción de persona. ¿Por qué dice no es bueno? Porque Dios, ¿de dónde nos sacó? Dios nos sacó de la condición más vil. Dios permitió en nosotros el fracaso. Para podernos dar la salvación, nos permitió llegar al límite de no poder hacer nada. Cuando nosotros quedamos totalmente sin ninguna posibilidad, nosotros nos pasó lo de la mujer que gastó todo lo que tenía en médicos. Así dice la Biblia de una mujer que gastó todo lo que tenía en médicos y nada le aprovechó, antes le iba peor, así dice. ¿Y qué pasó con ella? En el momento que ella ya no tenía ninguna esperanza, ninguna posibilidad, en ese momento pudo mirar a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, dice la palabra. Pero ¿quién puede mirar a nuestro Señor Jesucristo? La persona que no tiene esperanza en sí misma. Hoy, en el versículo de esta mañana, estábamos considerando hechos
capítulo 3, versículo 19. Ahí dice el Evangelio de una manera resumida. Vamos a mirar ese versículo. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Hechos 3, 19. Dice, Hechos 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sobre este versículo las personas incluso han hecho afiche. Pero ¿de qué hacen versículo? De la parte final. Para que vengan tiempos de refrigerio. Así dice la parte final de ese versículo. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El hombre en modo natural, el que sí hace acepción de personas, no es bueno hacer acepción de personas, pero el hombre en modo natural, el que sí hace acepción de personas, se fija en la parte final. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Más o menos dice así, ¿no? Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El ser humano quiere para su propio camino, para lo que ya ha trazado, para lo que ya lleva tiempo haciendo. Para eso el ser humano quiere que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso hacen afiches con este versículo, pero con la parte final de este versículo. Pero ¿qué dice la parte inicial de este versículo? Habla del arrepentimiento y de convertirse. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así dice. El verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión, ya la habíamos considerado también, ¿no? La conversión es convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, de ser pecador a recibir el perdón de los pecados. Eso lo dice en el mismo libro de Hechos, no solamente en este versículo, está escrito en más partes de la Biblia. ¿Qué es la conversión? Pasar de la columna de las tinieblas a la columna de Dios. Entonces, cuando dice aquí, arrepentíos y convertíos, para que diga que nos arrepintamos y que nos convirtamos, ¿a qué se está refiriendo? Arrepentirse es el camino que hemos tenido, el camino que hemos seguido. Porque si dice arrepentíos y convertíos, nosotros íbamos, vamos a hacer una ilustración. Digamos que nosotros íbamos en este sentido, íbamos así, así, íbamos hacia allá, ¿no? En ese sentido, y íbamos desplazándonos hacia allá. Cuando dice arrepentíos y convertíos, es cambiar totalmente de dirección. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Quiere decir que ese camino que nosotros llevábamos, ese camino, ¿hacia dónde nos estaba llevando? Estábamos siendo arrastrados por nuestros pecados. Nuestros pecados nos llevaban, sin que nos diéramos cuenta. Íbamos por el camino que nos indicaban nuestros pecados. Para algunas personas es difícil comprender esto que estamos explicando porque tienen el concepto en modo natural de pecado. Cuando tú hagas frente a cualquier palabra de la Biblia, busca la respuesta en la misma Biblia. Si ante la palabra pecado eres pecador o ya fueron borrados tus pecados. Si ante esa expresión de ti surge una idea, pues yo creo que todos somos pecadores porque esto, porque yo miento, yo codicio. Si de ti sale esa definición y te digo, me puedes mostrar en la Biblia, no puedo, en la Biblia no sé, pero yo sé que es así. Hay personas que se expresan así, ¿no? Dicen, yo en la Biblia no puedo buscar, pero yo sé que es así. ¿Por qué las personas pueden hablar de esa manera? Porque hablan de esa manera. Porque realmente están en el hombre natural. Esa vieja naturaleza. El hombre natural, que no percibe las cosas que son de Dios, porque se han de discernir con el Espíritu de Dios. El hombre natural vive sin darse cuenta en el pecado. Vive sin darse cuenta confiando en sí mismo, en su definición, en su concepto. ¿Por eso necesita la Biblia? No necesita la Biblia. ¿Por qué no necesita la Biblia? Porque con lo que él piensa ya es suficiente. Eso le basta. Lo que se imagina, lo que considera en modo natural. ¿Qué es convertirse? Es convertirnos de eso. ¿Por qué dice esas dos palabras juntas? Arrepentíos y convertíos. Así dice, ¿no? Ese versículo dice así. Arrepentíos y convertíos. Porque esas dos cosas van juntas. Arrepentirse es arrepentirse del camino que se había estado llevando.
Entonces, convertirse, ¿qué es? Botar nuestro propio camino. ¿Cómo lo dice Isaías 55, Isaías 55, 7? Dice que dejemos a todo ser humano, pareciera que le hablara únicamente a personas que hacen maldades feas. No, le está hablando a todo ser humano. Isaías 55, versículo 7, que dice, deje su camino, deje su pensamiento y vuélvase a Jehová. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Y cuál es la conversión? Volverse a Dios. ¿Qué es volverse a Dios? Volverse a la palabra de Dios. Cuando dice vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, a la palabra, a su palabra. ¿Se acuerda nuestro Señor Jesucristo cuando iba a ser tentado? Satanás usaba la misma palabra, pero Jesús, ¿cómo podía no ser engañado por Satanás? La Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. En la Biblia quedó registrado cómo podemos salir del engaño de Satanás. Jesús contestaba con lo que está escrito. Jesús, como decía, escrito está. Satanás le dijo, escrito está. Sí, Satanás también dijo, escrito está. Satanás también usa la Biblia. Jesús le dijo, escrito está también. De ahí el nombre de este perfil. Cuando ustedes buscan esas tres palabras en el buscador electrónico, escrito está también, solo aparece una vez. La dijo nuestro Señor Jesucristo. Escrito está también que es conforme al corazón de Dios, conforme al Espíritu de Dios. La palabra dice, por ejemplo, no hay justo ni aun uno. Pero la palabra también dice, los justos irán a la vida eterna. Entonces, una persona que considera solo un versículo, los que están bajo la ley consideran el versículo que dice no hay justo ni aun uno. Como se quedan con ese versículo, ¿qué niegan? El versículo que dice que los justos heredarán la vida eterna. ¿Quiénes irán a la vida eterna? Los justos. ¿Los pecadores? No, los justos. Arrepentidos y convertidos. ¿Arrepentidos qué es? Deje su pensamiento, deje su camino. Isaías 55, 7 lo aclara más. ¿Qué es arrepentirse? Deje su camino, deje su pensamiento. Es decir, deje de confiar en sí mismo. Diciéndolo en otras palabras, nuestro Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera. Niéguese a sí mismo. Así lo dijo, ¿no? Niéguese a sí mismo. Vamos a mirar Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Marcos 8, 34. Marcos 8, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este versículo ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos considerado muchas veces. Bueno, más que todo lo hemos visto en Lucas 9:23. Esto mismo aparece complementado en Lucas 9:23. Aquí dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Lucas 9:23 aparece, tome su cruz cada día y sígame. Aparece una cosita más. Tome su cruz cada cuánto, cada día y sígame. Entonces, y en Mateo también aparece, en Mateo 16:24 aparece. En Mateo 16:24, Marcos 8:34 y en Lucas 9:23. Ahí aparece exactamente, niéguese a sí mismo. ¿Qué necesita el ser humano para poder arrepentirse? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Se resume en esa frase que aparece 3 veces, está 3 veces en la Biblia. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es arrepentirse? Negarse a sí mismo. El verdadero arrepentimiento es lograr negarse a sí mismo. Para lograr negarse a sí mismo, ¿qué tenemos que dejar? Nuestro pensamiento, nuestro camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Eso es el verdadero arrepentimiento. Salir de esa condición. ¿De cuál condición? De haber estado descarriado, de haber estado por nuestro camino. ¿Cómo hicimos para estar descarriados y estar en nuestro camino? Guiándonos por nuestros pensamientos. ¿Quién maneja lo que creemos que es nuestro pensamiento? La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Hago esta pregunta. Vamos a hacer un poquito participativo ya para finalizar. Se nos está acabando el tiempo, pero ¿por qué en la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso? ¿A qué se refiere esa palabra engañoso? ¿Qué quiere decir?
No les digo que busquen en Google, que busquen en enciclopedias, no. Todo lo que está en enciclopedias o en Google así son cosas de los hombres. Algunas cosas se acercan a la verdad, pero la verdad está acá. Entonces, si quieren buscar cosas de Dios, búsquenlas acá. Entonces, ¿qué es eso de engañoso? Hago la pregunta. Dice Lina Patricia, se deja engañar. Lina Patricia dijo, se deja engañar en un dispositivo. Lina Patricia está en un dispositivo. Acá en este otro dispositivo no dice nada. Engañoso. Sí, es eso, lo que dijo la hermana Lina Patricia. Engañoso es fácilmente recibe el engaño. Eso significa engaño. Cuando la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, quiere decir recibe el engaño. Eso es engañoso. ¿Alguien escribió mentiroso? No, no. ¿Parece verdadero pero no es? No, no. Porque la definición de mentiroso o parece verdadero pero no es, eso es el que recibe el engaño. Confía en sí mismo. El corazón de nosotros, alguien lo escribió, Héctor, confía en sí mismo. El corazón de nosotros, ¿dónde tiene la confianza puesta? En sí mismo. El corazón de nosotros, engañoso significa el que recibe el engaño. Engañador es otra cosa. Engañador es el que engaña, el que miente, el que muestra algo que no es como si fuera. Ese es el engañador, Satanás. El engañador es el que emite el engaño. Muestra algo que no es, una mentira, llama bueno a lo malo, malo a lo bueno. Ese es el trabajo de Satanás. Y el corazón de nosotros es como esa antena que está lista para recibir lo que viene de Satanás. Cuando dice engañoso se refiere a eso. Está el engañador y el engañador, ¿dónde trabaja el engañador? En lo que es engañoso. Lo que es engañoso recibe el engaño. El engañador necesita algo que sea engañoso, algo que fácilmente pueda ser engañable. Entonces, el engañador trabaja en el corazón del ser humano. Por eso dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso. También dice la Biblia, Proverbios capítulo 4, versículo 18, versículo 23, Proverbios 4, 23. Vamos a mirar Proverbios 4, 23. Ya para terminar, si alcanzamos, sí. Proverbios 4, 23. ¿Qué dice? Salmos, Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Pareciera una contradicción, pero no es contradicción. Dice el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pareciera una contradicción con engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Por qué dice entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Lo que está en el corazón es lo que el ser humano tiene como una verdad. El corazón de nosotros, en modo natural, tenía la mentira como si fuera la verdad. Por eso dice la Biblia que es engañoso. Por eso, receptáculo del engaño de Satanás. Pero cuando una persona recibe la salvación, para recibir la salvación, la persona tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es negarse a su propio corazón. Negar lo que le ha parecido toda su vida en modo natural. El concepto que tiene de pecado, el concepto que tiene de justicia, todo lo que ha considerado de Dios, sin necesidad de mirar la Biblia, tiene que negarse a sí mismo. Cuando vota a sí mismo, cuando ya no cree en sí mismo, ¿qué recibe? Recibe la palabra. Recibe la palabra, recibe la verdad. ¿Qué le da salvación? La palabra. ¿Qué le puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Así hay un himno, ¿no? Lo único que le puede dar perdón, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que nos limpió, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que nos hizo justo, la sangre. El derramamiento de su sangre nos hizo perfectos, nos hizo justos, nos hizo santos. ¿Esto lo puede recibir un corazón engañoso? No puede. Por eso se resisten. Las personas que están bajo la ley, ustedes miran y los comentarios que colocan son comentarios de personas que están bajo la ley, porque la óptica que ellos tienen solo ven así. Por eso dicen, somos pecadores, nosotros nunca vamos a dejar de ser pecadores. Siga en ese camino. Pero si muere siendo pecador, medite sobre esa pregunta. Si muere siendo pecador, bíblicamente aparece el camino del pecador. El que muere siendo pecador, en la Biblia se puede ver el camino. Medite sobre esa pregunta. Si yo muero siendo pecador, ¿a dónde voy? Si tú te logras negar a ti mismo, inevitablemente que puedes recibir la obra de Cristo. Cuando tu corazón recibe la obra de Cristo, sucede lo que dice Proverbios 4:23.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él que emana la vida. ¿De quién puede emanar la vida? Del justo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar la palabra. Tu palabra dice, no es bueno hacer acepción de personas. Cuando nosotros nos guiamos por nuestro propio punto de vista, hacemos acepción de personas. Cuando nosotros apelamos a nuestro propio corazón, vemos a unas personas malas, a otras personas buenas. Pero bíblicamente solo hay justos e injustos. Solo hay justos y pecadores. Solo hay santos y pecadores, justos e injustos. Pero el ser humano, haciendo su propia justicia, le parece que hay personas que son irrespetuosas, le parece que hay personas que no le hacen, como no le ayudan, no le sirven. Pero bíblicamente todo el mundo está caminando hacia el castigo eterno, hacia la condenación. La única forma de salir es que se puedan convertir. Que se puedan convertir, es decir, que puedan arrepentirse. Cuando se convierten es porque se vuelven a Dios, a la palabra de Dios. Cuando logran arrepentirse, cuando logran negarse a sí mismos. ¿Y qué pasa? Dice el versículo que leímos hoy, Hechos 3:19, para que sean borrados nuestros pecados. La forma de que nuestros pecados sean borrados es que nos arrepintamos verdaderamente y que nos convirtamos a Dios verdaderamente. De esa manera, ¿qué dice la Biblia? Que son borrados nuestros pecados, lo dice la Biblia. Permite que las personas que hoy pudieron escuchar esto mediten sobre lo que acaban de escuchar, porque lo que aquí se dice es contrario a lo que dice el hombre en modo natural. Te damos gracias por las personas que ya han podido recibir y te pedimos por quienes aún no han podido recibir. Ten misericordia de todos. No es bueno hacer acepción de personas. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.